Que de atentos. alguna forma se publicó, estamos atentos, me dice ya usted, acerca de este caso en particular de un hecho que aconteció el 22 de enero de este año, tengo entendido, y usted lo representó a este joven en un proceso con la denuncia contra penal, que dice penal de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Esa es la denuncia concretamente, y bueno, usted de alguna forma logró desvincularlo de este proceso, doctor. Sí, sí, sí. En realidad el hecho en sí que fue investigado ocurrió el 17 de junio del año Ajá. 2019. ¿Verdad? Y El juicio oral fue en el esa fecha que juicio le sí decía. fue en esa fecha exactamente, ¿verdad? Ujú. Se realizó el juicio y le relato un poquito más o menos cómo llegamos hasta esa instancia Sí. penal, ¿verdad? Fue un hecho que ocurrió. Yo soy defensor público del departamento de Paraguarí, específicamente de la ciudad de Carapeguá, ¿verdad? Y este hecho ocurrió en la ciudad de Quindío, en donde se le avisó a personales policiales de alguna agresta que había en una plaza pública, y personal policial se apersonó a la plaza para justamente tratar de que este inconveniente, bueno, ya no pase a mayores, ¿verdad? Y fue en ese momento en donde a varias personas que estaban, vamos a decir, mirando este inconveniente, también se les solicitó documentación, y uno de ellos fue nuestro defendido Richard, ¿verdad? Ujú. Así, y bueno, a él se le solicitó la documentación porque él estaba al costado de un biciclo, y como no tenía la documentación de ese automotor, entonces que se lo llevó, ¿verdad? Y se labró un acta, y bueno, ahí entró él también en el proceso ¿verdad? Ajá. En principio, este proceso tuvo un requerimiento inicial de una salida conclusiva, que era la suspensión condicional de procedimiento, pero el juzgado de garantías no consideró dicha salida, por lo que le dio un trámite de oposición. Ujú. Luego se le acusó a, a nuestro defendido por este tipo penal, y en el juicio oral y público, bueno, nosotros ejercimos su defensa, y no se logró, obviamente, probar los elementos objetivos del tipo del que se le acusaba. Se le acusó de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Sí, después, o sea, básicamente se le acusó, o sea, de exposición, pero como él, o sea, que él no tenía su registro de conducir, y es el hecho que la fiscalía sostuvo en el juicio, ¿verdad? Claro, lo cual no puede suponer ningún peligro el no tener el registro en ese momento, no puede significar un peligro para nadie. No, claro, de hecho que la norma lo que, vamos a decir, prohíbe es que uno conduzca Claro, un vehículo en la vía pública careciendo del documento, ¿verdad? Y sí, sí, como sí. en este caso no hubo tal situación, ellos estaban observando, ¿verdad? O sea, Uh-huh. no estaban conduciendo, no estaban al mando de ningún vehículo. Entonces ese fue el argumento de nuestra defensa, que el tribunal lo tomó así y lo absolvieron, ¿verdad? Uh-huh. Así Ahora, fue. doctor, ¿quién fue el fiscal en esta causa? Sí, la fiscal Ah, la fue la fiscal. doctora, sí, Teresita, creo que es Escobar el apellido, Ujú. de la ciudad de Quindío también. ¿Y Así. cuánto? ¿Solo él estuvo en este caso procesado o había más jóvenes No, también? había más personas procesadas, pero él fue el que, vamos a decir, estuvo representado por la defensa pública. Ajá. Uh-huh. Y estuvieron más o menos entre 4 o 5 personas procesadas por este hecho. Claro, eso no se podía tipificar como conducir, porque no hay forma. Si él estaba parado ahí al lado de una moto, Exactamente, pudo no haber sido su Esa es moto la también. descripción. es Pudo- justamente eso es lo que no se probó, ¿verdad? Y claro, nosotros como defensa defendimos eso. Pero más allá de la situación en particular, de los hechos, ¿verdad?, que se relataron, el haber llegado a esta instancia de juicio oral por un hecho que Por no eso es que es lo molestábamos. demasiado relevante, ¿verdad? Es algo que a la defensa pública y en particular, ¿verdad? A mí eso nos preocupa, ¿verdad? Porque se desgasta
de sobremanera el aparato judicial en casos que se pueden resolver de otra forma, o sea, donde la norma te permite resolver de otra forma, ¿verdad? Y no llegar a esta instancia. Si se quiere, hasta un papelón en este caso, doctor, ¿eh? Y la verdad que se podría titular, ¿verdad?, de esa forma, habiendo tantos otros casos que sí ameritan llegar a esa instancia procesal en donde se deba discutir en realidad hechos más relevantes para la sociedad, para el Ministerio Público y para todo el aparato judicial, ¿verdad? Eventualmente de haberse demostrado en este caso la tipificación del delito, ¿verdad? Concretamente, que se le atribuye. Sí, concretamente, ¿cuál iba a ser la expectativa de pena, doctor? Y la expectativa de pena por este tipo penal no va más allá de 2 años de pena penitenciaria, ¿verdad? O sea, se castiga con pena de libertad de hasta 2 años con multa, dice la norma. Ajá. Por eso insistimos en que es realmente bárbaro lo que de alguna forma plantean Claro. este caso algunos fiscales, ¿verdad? Igual, no solo iba a ser dañada la figura del Poder Judicial, sino él también en su hoja de servicios, ¿no? O sea, iba a producirle un daño muy severo, muy grave. Y claro, o sea, que está la posibilidad de que en el caso de que se le hallase culpable, ¿verdad?, se quede con antecedentes. Claro. Y bueno, eso posteriormente en un caso similar, obviamente se va a sopesar, ¿verdad?, para que él pueda ser o no beneficiado con salidas alternativas o en su caso tener una condena más severa, ¿verdad? Claro. Doctor, usted decía planteaba una situación clave que es lo que inicialmente también nosotros querríamos analizar, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta situación que realmente se torna hasta preocupante, pudiendo darle otro tipo de salida a este tipo de situaciones y procesos, y sin embargo llegan hasta un juicio oral. Hace poco estuvimos hablando en un caso, no tiene mucho que ver con lo que abordamos, pero es por una demanda de prestación alimentaria y hablan de un juicio oral en una condena de 2 años, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Situaciones que al sentido común no tienen mucha explicación, ¿verdad? Para decir, llegar a un juicio oral para tener una sentencia, una condena como esa, y en el caso de ustedes peor, ¿verdad? Porque ni siquiera hubo elementos probatorios contra su representado, ¿verdad? Sí, así mismo, ¿verdad? Y yo también creo que hay que tener en cuenta la situación, vamos a decir, regional, que por lo menos en mi caso se da, ¿verdad?, donde yo ejerzo en el interior del país, donde la mayoría de las personas, vamos a decir, utilizan ese medio que es la motocicleta como medio de transporte, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo entendiendo la labor también del Ministerio Público en el sentido de que ellos, precautelando a la sociedad, buscan el cumplimiento de la norma, ¿verdad? Pero más bien no debería ser a los efectos de castigar, ¿verdad?, sino Claro. más bien de justamente enseñar a la población de que conducir un vehículo careciendo de los documentos no está bien, ¿verdad? Pero sí, la norma te permite justamente esas salidas alternativas cuando no se dan los presupuestos de gravedad y cosas como para llegar a un juicio oral y discutir eso, ¿verdad? Uh-huh. Eso es más lo que en realidad nosotros como defensa pública siempre estamos de alguna forma levantando la voz sobre estos tipos de hechos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, concretamente lo que usted decía era que no se dieron los presupuestos, pero de hecho tampoco hubo una instancia probatoria, tampoco la Fiscalía aportó más datos ni ninguna investigación paralela, ¿verdad? Y sí, básicamente lo que se presentó como medio probatorio fueron las testificales de los personales policiales que hicieron el procedimiento, y creo que fueron 2 testigos que todos indicaron de que, bueno, en este caso en particular, el defendido por la defensa pública no estuvo conduciendo en ningún momento, ¿verdad?, sino que estuvo observando algo al lado de su biciclo. Fue así, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? ¿Hubo un malentendido, algún incidente con los policías? Por eso es que lo demoraron y lo derivaron a la fiscalía a este muchacho. No, la verdad que de los elementos de prueba orantes en carpeta judicial y fiscal no se verifica ningún
malentendido, sino más bien que los personales policiales fueron llamados porque hubo una gresca entre dos personas ajenas a este proceso y como vamos a decir un grupo de amigos estaba observando lo que pasaba, como que la policía llegó ahí y se le pidió documentos a todos, ¿verdad? Y Claro. porque algunos carecían de la licencia, pues se le labró acta y se informó a la fiscalía sobre este hecho punible, ¿verdad? Al margen de todo lo que nos relata, incluso son situaciones hasta comunes, ¿verdad? Porque es algo que se repite, y como usted bien dice, en el interior con más razón. Uno puede ver aglomeración en rutas de personas que, no sé, buscan alguna forma de distracción y hacen eso que usted está relatando, ¿verdad? Observar, mirar o estar al lado de sus motos o situaciones parecidas, ¿verdad? Así mismo, y en este caso, bueno, el hecho se dio en un lugar público, en una plaza donde tiene conexión Wi-Fi gratuita, ¿verdad? Entonces, Todo el mundo la está ahí. persona aprovecha exactamente para irse, justamente utilizar sus teléfonos celulares o algún otro aparato que pueda conectarse con el Wi-Fi gratuito, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se dan en el marco de estas cuestiones, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años dijo usted de proceso, doctor? 19. No, Del 2019 para ¿cuántos acá. años en total de proceso? ¿Cuánto duró el...? Y bueno, el hecho hecho inició el 17 de junio del año 2019. Se elevó esta causa un año después, que fue en agosto del 2020. Y bueno, fue el mes pasado, enero, que hicimos el juicio. El 22 de enero. Ajá. El 22 de enero. Exacto. O sea Bueno. que derivación de un mosquete y ahí fue. Así fue, como que y terminamos el juicio. ¿Verdad? Sí, terrible. Realmente. Abogado, muchísimas gracias por estos minutos, por las explicaciones y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, Arturo y Marta, y estamos a las órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Te informó PDS Radio TV Digital. Era Fernando Basualdo, defensor público. Y yo mismo que de lo ya la moquete ya Álvarez ya pa. Pero imagínate La autoridad el era así famoso antes. mirón. Borussia ¿Eh? Unión El Bellago. famoso mirón.